Hoy os vengo a hablar de la que es una de mis mejores lecturas de este año 2024. Como ya habréis visto en el título, se trata de Maniac de Sebastián Labatut, una obra en la que el autor chileno explora la complejidad de la mente humana, la fina línea entre la genialidad y la locura, entre lo racional y lo irracional, de la mano de algunas de las mentes más brillantes del siglo XX, y al mismo tiempo describe algunos de los descubrimientos e invenciones más relevantes de ese siglo, poniendo el foco en las consecuencias y repercusiones del desarrollo científico durante el siglo XX, donde lo maravilloso y lo devastador confluyen. Dicho esto, esta obra causó un gran revuelo el año pasado, en 2023. Yo la vi recomendada por mucha gente y en particular por algunas personas que considero extremadamente inteligentes. Y tengo que reconocer que me lancé a comprarla de forma impulsiva, pero la he tenido pendiente desde hace casi un año precisamente por eso, ¿no? Porque me intimidaba un poco enfrentarme a ella. Pensaba que iba a ser una lectura densa al tratar temas complejos relacionados con las matemáticas o la física, pero me ha parecido todo lo contrario. Es una obra que te atrapa, muy dinámica, y que te hace querer seguir leyendo y que te deja fascinado. Benjamin Labatut para mí ha sido un gran descubrimiento y es un autor al que hay que seguir de cerca en el futuro. Este autor chileno alcanzó la fama o el reconocimiento en 2020 cuando publicó Un verdor terrible, que se convirtió en todo un fenómeno editorial y esto le llevó a ser finalista del premio Booker Prize Internacional del año 2021. Y esta es otra obra que tengo apuntada para leer en el futuro. Y algo similar ha ocurrido con este nuevo libro de Maniac. La editorial que ha publicado tanto Un verdor terrible como esta novela Maniac es Anagrama y es una edición correcta, sin nada destacable. La letra es pues bastante grande y cómoda para leer, tapa blanda, pero quizás una curiosidad desde el punto de vista editorial sea el tema de la traducción. Yo tengo que reconocer que pensaba que la Batut era francés, pero resulta que es chileno, pero con origen en los Países Bajos. ¿Y esto por qué es relevante? Bueno, pues porque el propio autor ha explicado que para él su idioma natural o nativo es el inglés. Le es más cómodo pensar y escribir en ese idioma. Escribe sus obras en inglés y luego supongo que él o su editora hacen la traducción simultánea del texto al español. Y aunque esto en el propio libro no se menciona, lo ha comentado el autor en alguna entrevista que le han hecho. Pero bueno, ya metiéndonos en la novela, si es que podemos calificarla como tal, ¿no? Solo puedo decir que es fascinante, es extraordinaria y no sé si atreverme a decir que es una obra maestra, ¿no? Eso quizás es ir demasiado lejos. Pero para mí ha sido una sorpresa tremenda. Y es que esta obra es difícil de clasificar, ¿no? Porque podríamos encuadrarla dentro del género de la novela histórica, pero también tiene ciertos elementos de biografía, de crónica periodística e incluso pues de divulgación científica o de ensayo. Creo que la Batut combina a la perfección el rigor histórico, ¿no? Con una prosa, con un estilo poético, fluido, que te atrapa y que hace que la realidad y la ficción se entrelacen en perfecta armonía. La propia estructura del libro es extraña, ¿no? Maniac se estructura en tres partes diferenciadas. En la primera podríamos decir que funciona como un prólogo en el que vamos a asistir en la primera página a cómo Paul Ehrenfest, un físico austriaco, acaba con la vida de su hijo que tiene síndrome de Down y a continuación él mismo también se suicida, se quita la vida. Y en esta parte nos van a relatar la vida de este científico con el telón de fondo del auge del nazismo para tratar de entender o explicar qué le lleva a este siniestro final, anunciando ya desde el principio ese conflicto entre lo racional y lo irracional que va a estar presente en toda la obra. En la segunda parte nos va a contar la historia de Johnny von Neumann, de origen húngaro, que es considerado como una de las grandes mentes del siglo XX y que, sorprendentemente, no ha tenido tanto reconocimiento entre el gran público
como otros científicos como Einstein, Oppenheimer, por ejemplo, ¿no? Labatut lo describe como un fantasma, como una sombra, e incluso llega a hacer una comparación religiosa describiéndolo como el Espíritu Santo. El propio autor ha dicho lo siguiente: el padre es Albert Einstein y, considerando hacia dónde va el siglo XXI, el hijo podría ser Turing, pero el Espíritu Santo es von Neumann. Es alguien que opera a todo nivel y por ende es tan grande que es invisible, pero está metido en cada uno de los aspectos del mundo moderno. Von Neumann está detrás de múltiples avances científicos en campos tan diversos como las matemáticas, la física, la economía, las ciencias de la computación, la biología o la inteligencia artificial. Formó parte del proyecto Manhattan que desarrolló la bomba atómica. Es sorprendente que, siendo tan influyente en tantos campos diferentes, su nombre no suele salir entre los científicos más conocidos. Yo tengo que reconocer que no lo tenía ubicado ni sabía que hubiera sido tan relevante. Y por último, la tercera parte del libro está centrada en el nacimiento y desarrollo de la inteligencia artificial y en concreto en los enfrentamientos de AlphaGo, una inteligencia artificial, contra Lee Sedol, considerado el mejor jugador de toda la historia del Go, un juego milenario de tradición oriental de una extraordinaria complejidad. Aquí el problema quizás está en que reducir la novela de Maniac a la suma de estas tres partes es quedarse en la superficie. Resulta muy difícil hacer un análisis o una reseña de lo que ha logrado con esta obra Labatut, y hay que leerla y disfrutarla porque merece mucho la pena. Como dice el propio autor, es una obra compleja y como tal, con muchas lecturas y abierta a muchas interpretaciones por parte del lector, y quizás pues esa sea la magia de la literatura. Por ejemplo, otro aspecto curioso de esta obra es la narración. En la parte dedicada a von Neumann, el propio autor ha indicado que hubiera preferido utilizar un narrador único, pero descartó la idea porque considera que cuanto más complejo es algo, más puntos de vista son necesarios para comprenderlo. Von Neumann, al ser un individuo tan colosal, un genio, ¿no? Para muchos la persona más brillante del siglo XX, pues Labatut consideró que la única manera de narrar su historia era de una forma coral, desde la perspectiva de múltiples personas. Por ese motivo, esta parte de la novela está narrada en forma de pequeños capítulos o episodios desde el punto de vista de personas que conocieron a von Neumann, pues su mujer, su hija, su amigo de la infancia, Eugene Wigner, o científicos que trabajaron con él como Feynman. Pero en ningún momento interviene ni habla el propio protagonista, von Neumann. Esta forma de narración es muy interesante y te permite ir conociendo fragmentos de von Neumann a través de la visión de terceros, ¿no? Dándole así un aura de cierto misticismo. Por otro lado, en la tercera parte, la narración cambia y el autor elige una narración, diría que periodística, muy objetiva y muy precisa, para narrarnos lo ocurrido durante los enfrentamientos del gran maestro del Go, Lee Sedol, contra la inteligencia artificial AlphaGo desarrollada por DeepMind. No, esto demuestra, ¿no? Aquí podemos ver los múltiples registros y técnicas que utiliza Labatut durante toda la obra. Como ya he dicho, en este libro se narran algunos de los eventos más relevantes en el campo de la ciencia durante el siglo XX, y es una época en la que se han dado algunos de los momentos de más creatividad de la humanidad junto con algunos de los momentos más destructivos. Labatut reconoce su propia ignorancia sobre muchas de estas materias, ¿no? Sobre matemáticas puras, sobre muchos conceptos físicos o sobre el propio juego del Go, pero aún así ha sido capaz de regalarnos esta obra. Para él no es necesario entender algo al completo, ¿no? Para ser capaz de describirlo. Esta lectura me despierta una enorme curiosidad, ¿no? Por intentar adentrarme y comprender algunas de las teorías que se exponen en el libro, ¿no? De tratar de comprender mejor cómo funciona nuestro mundo, el universo y en definitiva nuestra realidad. Por ejemplo, me ha fascinado la figura de Gödel, un matemático que puso patas arriba
el mundo de las matemáticas puras y de la lógica, con su teoría de la incompletitud, que pone de manifiesto los límites de los sistemas formales en las matemáticas y, en definitiva, abrió un debate sobre los límites del conocimiento humano. Menciono a Gödel porque una de las ideas recurrentes también en la novela es la relación entre la genialidad y la locura o la paranoia, ¿no? Que ha sido un elemento común en muchas de las mentes más brillantes de la historia. La genialidad implica necesariamente un cierto grado de locura o de desequilibrio. Parece inevitable que una mente excepcional tiene también sus riesgos, sus particularidades o sus excentricidades, difíciles de entender o comprender para el resto de los mortales. Incluso el propio nombre de la novela, Maniac, se puede ver como un juego de palabras. Por un lado, podemos verlo como un guiño a la idea que acabamos de comentar. Si atendemos a la definición de maníaco, sería aquel que tiene una obsesión enfermiza por un tema o cosa determinada. Pero también Maniac es el nombre que se le puso a la computadora creada por el citado von Neumann, que respondería a las siglas de Mathematical Analyzer Numerical Integrator and Automatic Computer. Esta computadora, por ejemplo, tuvo como objetivo el desarrollo de la bomba H o bomba de hidrógeno, un arma con una capacidad destructiva terrible, muy superior a la de la propia bomba atómica. En definitiva, creo que es un libro complejo, caótico, pero eso forma parte de su esencia y lo que lo hace tan atractivo e interesante de leer. No es fácil describirlo, ¿no? Y por eso merece la pena leerlo y descubrir todas estas cosas por ti mismo. A modo de ejemplo, en la última parte, centrada en el nacimiento de la inteligencia artificial, en última instancia la pregunta que se nos plantea es un debate filosófico. ¿Qué significa ser un ser humano? En esta parte, aunque no entiendas nada de Go, la Batut logra atraparte y emocionarte durante el transcurso del enfrentamiento de AlphaGo con Lee Sedol. El Go es un juego de mesa extremadamente complejo, considerado como un arte porque durante las partidas los jugadores juegan por intuiciones, por sensaciones. Es un juego con unas reglas determinadas, pero esto a su vez te abre un abanico de posibilidades casi infinitas para jugarlo. Y esto era un verdadero reto para la inteligencia artificial, porque no podía limitarse a ganar en base a la fuerza bruta, sino que en cierta forma tenía que mostrar un atisbo de creatividad en sus jugadas. Pero esto nos plantea qué es la creatividad, qué es la consciencia. Son preguntas de difícil respuesta que serán determinantes en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y relacionado con esto último, durante toda la obra se pone el énfasis en los conflictos éticos y morales de la ciencia. ¿Es la ciencia algo neutro? ¿Todo avance científico es positivo? ¿Cuáles son los límites de la ciencia y sus riesgos? ¿Cuáles son los límites del conocimiento humano? En este sentido, también quiero mencionar que este libro nos da una visión de lo caótica que puede ser la vida y la mente de los genios. Te acerca a las sensaciones que pueden sentir aquellos dotados de una inteligencia excepcional, mentes inquietas, curiosas, obsesivas, que pueden llevar a una persona a rozar o caer en la locura y de paso también arrastrar a su entorno en ese proceso. Yo en definitiva recomiendo este libro sin duda, no te dejará indiferente porque es una lectura apasionante, ¿no? Y bueno, con esto me despido. Dejadme en comentarios si habéis leído algo de la Batut y qué os ha parecido. Yo estoy deseando leer más obras suyas en el futuro y nada, pues bueno, como siempre, gracias por vuestro tiempo y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo, hasta la próxima. Adiós, 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 adiós.